Saludos a la distancia, mi nombre es Carolina Fonseca y hoy voy a presentarles el tema de la corrupción. Este temita creo que no es un tema nuevo, es un tema conocido por muchos y tristemente siento que la sociedad en la actualidad está al límite de esta situación. Todos sufrimos de cierta manera con esta problemática a nivel social. Bueno, antes de empezar a hablar con la corrupción, hay dos conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Entre estos está la ética y la probidad. La ética como aquel conjunto de normas, morales, aquellos principios que aprendemos de nuestra familia, de quienes comparten con nosotros, también a nivel social, y que está relacionada con los valores, con la integridad, como lo vemos aquí en la imagen, con la conciencia de nuestros actos, y también está lo que es la probidad. Y la probidad como aquella honradez, aquella integridad que tenemos nosotros, como la rectitud que tenemos en nuestras conductas, en nuestras acciones para con los demás. Entonces creo que este concepto de probidad está muy relacionado con el de ética. Sin embargo, el de probidad va más allá. El de probidad no solo implica nuestro actuar, sino que ese actuar vaya hacia los demás, hacia el bien común, el cual debe estar por encima del bien individual. Sobre este tema nos vamos ahora sí al tema de la corrupción. La corrupción como tal, ahorita lo hablaremos un poquito, tiene un concepto muy amplio. Sin embargo, aquí, de acuerdo con la Contraloría General de la República, en el compendio de normas de anticorrupción, se nos presenta la ley número 8422, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en cuanto a la función pública. Bueno, aquí se nos indica sobre el servidor público, que se nos indica que se considera como toda persona que presta servicios a los órganos y los entes de la administración pública, ya sea estatal o no estatal, a nombre o cuenta de esta y como parte de una organización, en virtud de un acto de investidura con entera independencia de carácter imperativo, etc. Y también se nos estaba hablando acá sobre el interés de la probidad. En este caso se nos dice que el funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del deber público. En este caso es importante saber que todo funcionario público nos debemos hacia los demás. Como funcionarios públicos tenemos que tomar en cuenta o ser conscientes de que nosotros no solamente velamos por nuestro bien, sino que estamos velando por el bien de los demás. Entonces siempre tendremos que tener en cuenta que tenemos que rendir cuentas hacia los demás, hacia todos los demás. Entonces esto es muy importante por tomar en cuenta para evitar caer en corrupción. Ahora, hablando un poquito sobre la corrupción, se nos presentan dos conceptos importantes. Uno de estos conceptos es el que se indica de acuerdo con el Banco Mundial y de Transparencia Internacional, que nos expone sobre que es la utilización del poder para el beneficio personal. Si bien este concepto se ve muy general, muy bonito, muy claro, realmente es un concepto muy complejo en cuanto a las ideas y conceptos como tales que comprenden la decadencia en donde el poder corrompe al hombre y es el hombre quien usa ese poder a beneficio propio y ya no a beneficio de los demás. Entonces acá se vuelve muy importante comprender que la corrupción es un concepto que trasciende más allá de lo que nosotros estamos viendo acá en esta presentación. Bueno, por otra parte, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
Se puede entender que la corrupción, de acuerdo con lo que es en lo que es la parte pública, se puede decir como, o se puede comprender como la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Entonces, de igual manera, podemos notar en ambos conceptos que siempre para cualquier acto de corrupción busca principalmente un nivel personal, una satisfacción personal, y se está alejando realmente de lo que es el bien común, el bien de la sociedad. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos actos de corrupción que podemos notar en nuestra sociedad? Por ejemplo, el desvío de recursos públicos, que esto se ha dado desde hace muchos años en Costa Rica y también en otros países a nivel mundial. El tráfico de influencias, que esto a veces se da en instituciones públicas. El peculado, también está el cohecho, el soborno y el enriquecimiento ilícito. En este caso es importante saber que si nosotros queremos ser personas probas, aplicar ese principio de probidad, es evitar de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles, caer en algún acontecimiento que nos lleve a la corrupción. A nivel personal considero que estamos siempre muy susceptibles a lo que es este problema. Entonces nuestro actuar siempre tiene que estar correspondiendo a la ética que se nos ha inculcado, a la moral, seguir aquellos principios de honradez, de integridad, hacerlos propios y siempre actuar de la mejor manera posible. Cumplir, por ejemplo, con nuestros juramentos de buscar el bien hacia los demás y no el bien de algunos pocos y principalmente mi propio bien, mi bien personal. Les quiero agradecer a todos por su atención, por haber llegado hasta acá, hasta el final del video. Yo espero que este video haya quedado clarito, aunque es muy sencillo. Los invito a realizar prácticas en todo su quehacer diario, en las cuales no solamente involucre el bien de ustedes, sino el bien de la comunidad, el bien general, el bien de toda una sociedad. Si queremos nosotros mejorar nosotros mismos, tenemos también que procurar mejorar con los demás, hacer siempre el bien. Un saludo a la distancia y cuídense mucho. Muchas gracias.